Usted ha seguido muy de cerca este proceso contra el canal Globovisión. Mucha gente está hablando de una multa impuesta, de una multa injusta, de una amenaza a la libertad de expresión. ¿Cómo lo ven los sectores del gobierno? Bueno, yo debo decirte que en Venezuela hay un estamento jurídico como lo hay en cualquier país del mundo. Y nadie puede pretender desconocer el mismo solo por la condición de medio de comunicación que pueda estar ejerciendo sus funciones. Y precisamente para nadie es un secreto que en Venezuela los medios de comunicación social tienen una historia muy reciente que es haber participado en un golpe de Estado contra un gobierno legítimamente constituido. Y eso lo hicieron en el 2002, y ustedes lo conocen, y lo conoce el pueblo, lo conoce el mundo, lo conocen los venezolanos y las venezolanas. Y posteriormente ha continuado en virtud, pues, de que el gobierno nacional ha llamado infinidad de veces el respeto al ejercicio de lo que tiene que ver con una comunicación responsable que vaya en función de la formación de los ciudadanos y ciudadanas, a su educación, a programas recreativos, deportivos, entretenimientos culturales, efectivamente puedan pues contribuir la sociedad, con el desarrollo de nuestra sociedad. A eso pareciera ser que los ciudadanos dueños de Globovisión les importa un bledo, porque es no tan solo los hechos de El Rodeo 1 y 2, que por supuesto ahí están las evidencias de cómo ellos intentaron la desestabilización, la zozobra, que son agravantes sancionadas en la legislación venezolana. Y en este caso el órgano rector, que es CONATEL, ejerció su función, su autoridad, y sancionó a este canal prestador de servicio, en el caso específico del canal de noticias Globovisión. Ahora, Sí. ellos... Diputado, vamos a tener respuestas breves para que podamos hacer el debate. Y quiero volver con el señor Zuluaga. A propósito de lo que está comentando el diputado, apología al delito, zozobra a la ciudadanía por unas imágenes que fueron supuestamente alteradas en edición sobre la cobertura a los hechos en la cárcel del Rodeo. Quiero que nos cuente usted por qué están haciendo este tipo de acusaciones en el gobierno para multarlos y estar estableciendo este tipo de sanciones. Mira, Jason, otra vez muchísimas gracias y bueno, aprovecho a saludar a los otros dos invitados, a Teodoro y al diputado Villalba. Yo creo que el diputado Villalba tiene que también estar de acuerdo conmigo que lo que más genera zozobra, Jason, es la desinformación. Y eso es lo que nosotros y todos los venezolanos vivieron con los hechos del Rodeo. Pasaron días y días donde el gobierno no daba ningún tipo de información oficial. Nosotros, como otros medios, estuvimos ahí transmitiendo en vivo, en directo. O sea, la gente estaba viendo exactamente en el momento lo que estaba ocurriendo en la cárcel y veíamos claramente cómo se escuchaban disparos y se escuchaban tiroteos dentro de la cárcel y la única información, el único acceso que tenían los medios independientes, privados, internacionales, era al lado de los familiares. Y no porque fue por diseño. La Guardia Nacional ubicó un cordón donde ya no podían pasar a 1 kilómetro de la cárcel, no había paso, y ahí estaban los familiares, y ahí mismo nos ubicamos los medios porque era lo más cercano que podíamos estar a esa cárcel. La única fuente de información que había en ese momento eran los familiares que tenían comunicación con sus reclusos adentro. Siempre estuvimos en vivo, siempre dijimos que no era información oficial, y eso lo hemos reiterado numerosas veces en nuestra pantalla, en promociones y en programas, que es parte de nuestra defensa sobre este atropello. El gobierno, después de varios días, de casi una semana, es que dio un parte oficial, y los únicos medios que tuvieron acceso a la cárcel fueron los medios oficiales. Diputados de la Asamblea Nacional estuvieron presentes, y los propios diputados en vivo por el canal del Estado, por el canal 8, por Venezolana de Televisión, están transmitiendo, y ellos mismos dicen cómo se escuchan los disparos, que es impresionante los disparos que se escuchan. Lo dijo la misma diputada Silvia Flores, y eso ha salido por la pantalla numerosas veces. Así que, mira, queda muy claro que cuando las informaciones son
no le convienen al gobierno. Cuando las informaciones no son favorables al gobierno, es cuando el gobierno se pone muy sensible y empieza a buscar acusar. Y siempre los medios de comunicaciones y los medios de comunicación independientes son los que terminamos siendo culpables de todo. Aquí lo que vemos claramente, Jason, es que un gobierno que no le cumple a su pueblo, que no cumple con sus funciones, le tiene mucho miedo a la verdad. Y eso es lo que estamos viendo aquí cercano, empezando la campaña electoral y a unas elecciones, que el gobierno cada vez más quiere tapar esa verdad porque sabe que esa verdad le está haciendo mucho daño electoralmente y están cada vez mucho más sensibles. Por eso esa orden de ayer de embargo, por eso buscar desviar la atención, por eso buscar que cada vez hayan menos opciones para que el venezolano se entere de lo que verdaderamente ocurre en el país. Aquí tenemos, el fin de semana pasado hubo oficial que se hayan reportado en la morgue casi 70 muertos, 64 muertos en un fin de semana. No puede ser, ¿vale? No puede ser que eso esté pasando aquí en una ciudad y aquí no estamos ni en guerra. Las acciones del gobierno del presidente Hugo Chávez en contra de los medios de comunicación han despertado rechazo por parte de reconocidas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa. Así ve la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de embargar los bienes de Globovisión por un monto de $5,6 millones. Esto con el fin de hacer efectivo el pago de la multa impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Una decisión muy trágica del Tribunal Supremo de Venezuela haber ordenado la confiscación de todos los bienes de Globovisión. Yo creo y lo he sostenido de que la prensa debe ser permitida operar con toda libertad si queremos realmente mantener la democracia en nuestros países en América Latina. Y así como Naciones Unidas ha criticado la forma como el gobierno de Venezuela ha arremetido contra el canal de televisión, organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado en repetidas ocasiones el accionar de Hugo Chávez contra los medios de comunicación. Human Rights Watch. Hay medios como por ejemplo Globovisión que se encuentran completamente acechados por un organismo que se llama CONATEL, que es el que regula la conducta de los medios audiovisuales en Venezuela. Todos los integrantes, sepan ustedes, de CONATEL son nombrados o removidos por el presidente Chávez. Reporteros Sin Fronteras. Al informar sobre la situación más que crítica del sistema penitenciario venezolano, denunciada ya por varias organizaciones de la sociedad civil, Globovisión habría cometido apología al delito y zozobra a la ciudadanía. Esta decisión injusta pone en evidencia los peligros de ciertas cláusulas de la ley. Constituye sobre todo un precedente muy peligroso para la libertad de información, dada la desproporción de la sanción económica, afecta también la supervivencia de este medio de comunicación. Finalmente, deja entrever una verdadera campaña contra este canal, conocido por su posición muy crítica hacia el actual gobierno. Departamento de Estado. Simplemente comentaría que por parte de los Estados Unidos uno quisiera ver que los países del hemisferio respeten la libertad de prensa. Sociedad Interamericana de Prensa. El gobierno mantiene la agenda, mantiene los deseos, ¿cierto?, de eliminar los medios de comunicación, de cerrar canales, de terminar con la pluralidad. Y evidentemente que eso es un concepto absolutamente antidemocrático, es un concepto que va contra los principios de la libertad. Señor Teodoro Petkov, escuchaba usted de diferentes organismos internacionales que trabajan por la defensa de la prensa, hablando del peligro que puede significar este tipo de medidas tomadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela. Sin embargo, se está hablando de una decisión que está enmarcada en la legalidad y dentro de una ley que regula justamente este tipo de publicaciones de los medios de comunicación. ¿Podemos hablar entonces de que se trata de un acecho a la prensa venezolana? Bueno, es evidente a los medios de comunicación en general, pero en particular a la televisión. Después viene la radio y en tercer lugar los medios impresos, que están todos los medios en conjunto, los impresos hasta los radiotelevisivos, colocados bajo el paraguas de la amenaza, el cierre, la multa, en fin, todo cuanto signifique una limitación, una coerción sobre la expresión del pensamiento y sobre la libertad de expresión.
En este caso, pues es demasiado visible. No tiene por qué extrañar que organismos de toda clase que se ocupan de la libertad de expresión hayan protestado la medida. Si en América Latina surgieren gobiernos que estarían dispuestos a respaldar la decisión del gobierno, pues serían obviamente Nicaragua, Ecuador, tal vez, y Bolivia. Pero el resto de los gobiernos de América Latina, evidentemente no estoy seguro que no compartiría una decisión de esta naturaleza, y me atrevo a pensar que eso incluye algunos gobiernos que mantienen ciertos lazos de buenas relaciones con el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Señor Carlos Zuluaga, ¿ustedes se consideran perseguidos políticos del gobierno? Hay otros procesos también, tenemos entendido, abiertos en contra del canal durante todo este trayecto en lo cual Globovisión ha venido informando sobre los sucesos que ocurren dentro del gobierno de Hugo Chávez. Mira, Jason, queda claro no porque lo diga yo, sino porque son hechos reales de que existe una persecución contra Globovisión. Globovisión tiene 7 procedimientos administrativos en Conatel abiertos, y el último, que fue el del caso del rodeo, fue el único que se ha decidido. ¿Y por qué? Porque recordemos que la vieja Asamblea Nacional, que era totalmente toda chavista, modificó y reformó varias leyes, incluyendo la ley Resorte, en los últimos días antes de salir, y reformó el artículo 10, que incluye la sanción que nos impuso Conatel en junio. O sea, la reformaron en diciembre, en enero y en junio ya la estaban estrenando con nosotros. Y le digo al diputado Villalba, de discurso repetido. Diputado Villalba, usted fue el que empezó a hablar ahorita sobre abril del año 2002, de los casos de abril. O sea, si aquí alguien puede hablar de guión, de discurso repetido, eso fue hace 10 años. Somos nosotros de los discursos del gobierno. Otro señalamiento que hizo el diputado Villalba, que se veía una periodista llamando a personas a que pararan un autobús. Esa periodista nunca fue de Globovisión. Fue una periodista de un medio público, y todos nuestros periodistas siempre están identificados con el micrófono, con el cubo del canal, y se vio claramente que esa no era una periodista de Globovisión. Así que no es que lo digamos nosotros y no es nuestro discurso, son los hechos claros de que hay una persecución utilizando todos los poderes del Estado contra los medios independientes, contra los medios que critican a este gobierno. Aquí vemos claramente como el presidente de la República ordena algo en cadena nacional o en vivo en televisión, y de una vez salen los poderes a tomar esas decisiones o a cumplir esas órdenes. Lo vimos recientemente cuando el presidente Chávez ordenó que se dictara una medida de cómo era posible que los medios estaban hablando sobre el problema de la contaminación del agua que vivimos aquí hace unos meses en Venezuela, y al día siguiente ya veíamos a la fiscal general ordenando una medida cautelar contra los medios, prohibiéndolos de hablar sobre el tema del agua. Así que no es que lo digamos nosotros, sino que son los hechos claros, que todos los venezolanos lo tienen claro, que hay una persecución contra la crítica, contra la disidencia, contra la libertad de expresión. Aquí la libertad de expresión tiene un costo muy alto, y nosotros en Globovisión, y yo personalmente, lo he vivido en estos últimos años. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con nuestro tema de hoy. En jaque la libertad de expresión en Venezuela a pocos meses de las elecciones presidenciales.